¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas tardes, señores. En este video vamos a comentar la última aparición del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, que habló sobre su futuro plan económico si es que llega a ser presidente de la nación. Vale la pena comentarlo porque realmente en esta última aparición todos los comentarios económicos que hizo, sin ningún lugar a duda, llevarían al fracaso. Primero y ante todo, lo que tenemos que decir que el plan económico que promete aplicar es un plan heterodoxo. Él mismo lo compara contra el plan de estabilización que hizo Israel a mediados de la década del 80, un plan que fue replicado en la región sudamericana por Argentina, Brasil, Bolivia y otros países, y fracasó en todos lados. ¿Ok? Primero, en sus comentarios, lo primero que dijo es hacerse el fiscalista y habló de llevar el déficit fiscal a cero. Punto número uno. Lo que hay que decir es que promete llevar el déficit fiscal a cero, bajando el gasto público sin reducir ningún impuesto. El hecho a tener en cuenta es que, primero y ante todo, no habla de qué déficit fiscal, no habla si se refiere al déficit primario antes de intereses o déficit financiero después de intereses. Las diferencias no son menores. A ver, el déficit primario cerraría este año alrededor de 4,5 puntos del PBI, el déficit primario, y el déficit financiero cerraría entonces entre 6,5 y 7% del PBI. Y hay que tener en cuenta que en la película futura la diferencia entre el déficit primario y el déficit financiero se va a ampliar porque la carga de intereses aumenta. Ahora bien, lo que hay que decir es que imaginemos, para redondear, que tiene que bajar el gasto público 6 puntos porcentuales del PBI. No se baja de un día para otro 6 puntos porcentuales del PBI. Lleva tiempo hacerlo. Entonces, al llevar tiempo hacerlo, puede pasar que la gente no le crea que lo va a hacer. Y como si esto fuera poco, cuando se rodea esta supuesta baja del gasto público con todas las otras medidas que piensa tomar, que son todas de corte heterodoxo, no tengan dudas que en el mediano plazo la gente le va a dejar de creer. Por lo tanto, al dejarle de creer, el plan va a fracasar. Ahora, a esto hay que agregarle un punto más. El problema de Argentina fiscal no es solamente el déficit fiscal primario financiero de nación, sino que hay que agregarle el de las provincias, sobre las cuales no tiene jurisdicción. Y además hay que agregarle el cuasi fiscal, o sea, le tenemos que agregar el déficit que está encerrado, encapsulados en las LELIQ y PASES. Entonces, cuando juntamos todo, juntamos 6,5, 7 de nación, más provincias, más cuasi fiscal, llegamos a un déficit total de alrededor 15 puntos del PBI. Y Larreta no habla absolutamente nada de esto. Ahora bien, no esconde que
no va a bajar impuestos. Lo dice abiertamente. Al no bajar impuestos y bajar el gasto público, en el corto plazo, ese ajuste es recesivo. Porque como no baja impuestos y no desahoga al sector privado, la baja del gasto público no está compensada por suba de la inversión privada, con lo cual va a llevar una caída del nivel de actividad, va a llevar a una consecuente baja de la recaudación, con lo cual, con la baja del gasto público que planea, en realidad, como va a haber caída de ingresos tributarios, no va a poder alcanzar el equilibrio fiscal y se va a quedar sin lograr el ancla pretendida. Pero acá hay otra cosa que esconde Larreta. Es que lo que no dice nada es que Larreta va a ir por un Estado eficiente recaudando. Va a querer aumentar la presión tributaria. Va a querer aumentar la base imponible. Va a querer aumentar la recaudación. O sea, persiguiendo el equilibrio fiscal, va a tratar de extraer mayor cantidad de recursos desde los medios económicos hacia los medios políticos, con lo cual va a asfixiar más al sector privado. Capaz en el interior no lo saben, pero Larreta se ufana que en Capital Federal a textuales palabras de, por ejemplo, Diego Santilli, el mismo Larreta y otros altos funcionarios de Cava, en privado se ufanan que ellos han inventado recaudación. ¿A qué se refieren? Han empezado, hace ya mucho tiempo atrás, a cobrarle infracciones, multas a todos los porteños por cualquier cosa. Van a querer replicar esto a nivel nacional. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una FIP que se nos va a meter debajo de la cama, debajo de la almohada, tratándonos de vigilar como nunca antes en la vida, tratándonos de sacar recursos como nunca antes en la vida. Si le preguntan a Larreta, un sueño es tener un sector público eficiente a la hora de recaudar como el alemán. O sea, el sector privado tiene que estar preparado con este ancla fiscal a ser más expoliado con Larreta que hoy en día. Larreta va a luchar contra la economía en negro. Va a tratar de minimizarla lo máximo posible. Después, como marca esta misma primera placa, prometió unificar el tipo de cambio solo después de un año y que por los primeros 12 meses va a seguir habiendo cepo. Es increíble. Primer problema, cuando vos le ponés fecha de levantamiento al tipo de cambio y se sabe que el tipo de cambio se va a levantar una determinada fecha, eso genera expectativas y eso genera problemas, porque todos los que se benefician del cepo van a ir a correr más por hacerse de los dólares baratos, porque los dólares baratos se terminan y hay una fecha certera de cuándo se termina, lo cual va a alimentar los desequilibrios en el corto plazo. Nunca hay que decir la fecha de cuándo se va a levantar el cepo. Hay que levantarlo sin decir nada y lo más rápido posible, porque el cepo desde un plano utilitarista es un desequilibrio permanente de exceso de demanda en el mercado cambiario, que como hay exceso de demanda en el mercado cambiario, produce escasez de dólares, con lo cual el precio del dólar de verdad está condenado a aumentar y la brecha está condenada a aumentarse. Dentro de un panorama de equilibrio general, la economía es como un colchón de agua, la aprieto en una punta con exceso de demanda en el mercado cambiario, implica exceso de oferta en todos los otros mercados. Exceso de oferta en el mercado de bonos
es riesgo país alto, costo de capital condenado a subir, menos inversión. Exceso de oferta en el mercado de dinero es inflación que sube, que no baja. Exceso de oferta en el mercado de trabajo es caída del salario real y en consecuencia menor consumo. Y esto lleva a nivel social a más pobreza y más indigencia y que obviamente todo lo contrario no suceda, no caiga ni la pobreza ni la indigencia. Ahora, desde el plano ético, ¿por qué no quiere levantar el cepo? Porque primero sigue concibiendo que los dólares tienen que ser para los burócratas del Estado, que ellos tienen que asignarlos como ellos quieren, que ellos saben gastar los dólares mejor que quienes generan los dólares, que son los exportadores. En realidad, detrás de esta escena, lo que está en este plan de Larreta es que el cepo, la brecha, son una fuente de negociados, de ingresos y de corrupción para los burócratas que tienen acceso y capacidad legal, según el derecho positivo que ellos mismos escriben, para asignar esos dólares. ¿A quién? ¿En cuánto? ¿Y cómo? ¿Se entiende? Entonces, esto es muy grave, está muy equivocado, pero ¿saben cuál es el tema? Es que ellos no levantan el cepo porque no están dispuestos, además, a asumir el costo político de hacer lo que tienen que hacer, que es liberar la economía y liberar todos los mercados. Claro, si lo hacen, su fuente de negociados y corrupción se achica exponencialmente. Además, lo que desnuda es que no tienen un plan económico consistente, porque para poder levantar el cepo bien y rápido, antes hay que presentar un plan económico bien hecho, que la gente debe creer en él, para que la gente no salga corriendo a buscar los dólares y con eso se dispare mucho el tipo de cambio y se dispare mucho la aceleración de la inflación posteriormente a la suba del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque esto en realidad lo que desnuda es que Larreta no tiene reputación. ¿Por qué? Porque nunca hizo coincidir lo que decía con lo que hacía. Nunca se planteó resultados y los logró. ¿En qué campo? En el campo que necesita ahora. Porque en realidad Larreta, en 16 años de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 8 de vicejefe de Macri y 8 de jefe de gobierno, le cuento a la gente del interior, lo único que hizo es hacer todo lo contrario a lo que necesita Argentina a partir del 2024. ¿Qué hizo Larreta? Aumentó el tamaño del Estado, aumentó la planta de personal, aumentó el gasto público, aumentó la base imponible, aumentó la recaudación y aumentó el endeudamiento de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo va a tener reputación? No tiene reputación, no tiene credibilidad. Si abre el cepo, le vuela el tipo de cambio y la inflación por los aires, pero como resultado de su propia historia de inutilidad y de falta de ética con la propiedad privada. Tanto desapego tiene con la propiedad privada Larreta, que en este segundo chart, placa, podemos ver que se niega constantemente, y lo dice con todas las letras, que él no va a privatizar ninguna empresa pública. Ninguna empresa pública, ni siquiera las que ha inventado el kirchnerismo en los últimos años. Y es más, cuando se le pregunta por Aerolíneas Argentina, que es una de las empresas más deficitarias, que paga a la gente que jamás se sube a un avión, que está sobredimensionada a lo largo y a lo ancho de todas las empresas, que tiene beneficios que para los empleados
que pagan los que nunca se acercan ni siquiera a un aeropuerto, dice que él la va a hacer funcionar bien, en pocas palabras. Sí, señores, cáguense de risa. Este es el malandra de Horacio Rodríguez Larreta. Se lo digo a todo el país, a los que no viven en Cava. Está acostumbrado a administrar la abundancia, que es una ciudad cuyo PBI per cápita se acerca a los del primer mundo. Este señorito, Larreta, cuando tenga que administrar la escasez, va a estar más perdido que turco en la neblina o perro en cancha de bocha. No va a tener idea qué hacer. ¿Ok? Sigo avanzando. Larreta ha declarado mostrarse, como muestra este tercer chart, como un firme partidario de los acuerdos de precios. Los acuerdos de precios entre los burócratas del Estado, o sea, él y sus amigos, y las empresas, que generalmente a los acuerdos de precios entran las empresas grandes. De hecho, el otro día declaró, y esta es la declaración que dio lugar a este video, que para él estos acuerdos voluntarios de precios, que yo lo llamo más como una asociación inmoral prebendaria entre algunos sectores y empresas privadas y los burócratas del Estado, Larreta los consideró una herramienta fundamental para su plan de estabilización. Los reivindica, los defiende. Esto es técnicamente una intervención triangular del Estado, donde el Estado interviene y dice cómo los consumidores y unas empresas, o sea, terceros que no tienen en el momento de la transacción nada que ver con el Estado, dicen qué cantidad y a qué precio deben consumir y transar operaciones de bienes alimenticios. A ver, para que se entienda. Dicen, bueno, el kilo de yerba X vale 600 pesos. Y uno va al supermercado y se encuentra. Se puede llevar un paquete por persona de esta yerba a 600 pesos. O sea, hay un control de precio y hay un control de calidad. Control de precios y control de calidad en el cual los damnificados son dos privados, el que vende y el que compra, que por la coacción y fuerza de un tercero que en la operación no está presente, los obliga a que entre esos dos privados la transacción sea de un solo paquete y a un determinado precio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que las empresas que adhieren a este programa, adhieren porque adhiriéndose a este programa acceden a ciertas prebendas y a ciertos beneficios que le otorgan los burócratas de la poltrona. Les puede, con el cepo que mantiene Larreta, les permite acceder a dólares más baratos, les permite importar determinadas cantidades de insumos, etcétera, etcétera, a las cuales no accederían si no entraran a precios cuidados. Ahora bien, con esto, Precios Cuidados, ¿qué hace? Agranda el poder político de Larreta por un lado y agranda la fuente de negociados y corrupción de los burócratas. Del otro lado, a las empresas adheridas le permite acceder a una prebenda por haberse adherido. Ahora, ¿las empresas le conviene vender esa yerba, un solo paquete a cada consumidor al precio que dije, 500? No, obviamente que no. Entonces, ese paquete, hay muy pocos paquetes, hay escasez de esos paquetes. Uno va al supermercado y no se encuentra con ese paquete. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que comprar otro paquete de yerba que es más cara, que es producido por la misma empresa que entró a Precios Cuidados. Entonces, Larreta se beneficia con la corrupción, la empresa se beneficia con la prebenda de haber accedido a insumos especiales, de haber accedido a
un dólar regalado, pero no produce el bien barato, sino que lo hace escasear el bien barato. Obviamente los burócratas salen y dicen, vamos a vigilar que ese bien esté, pero eso no puede suceder, el bien no va a estar. Entonces la empresa, con esos dólares que accedió baratos, inventa otra yerba que no sale 500, sale 900, y vos en tu estante encontrás esa yerba y la tenés que pagar 900. ¿Quién es el perjudicado? El consumidor, nosotros, que al final pagamos la yerba mucho más de lo que debería salir, inclusive con la economía liberada. Ahora bien, ¿quién se beneficia? La empresa y la reta. Pero esto no debe sorprender. El gobierno de Macri fracasó y el gobierno de Macri mantuvo los precios cuidados a lo largo y a lo ancho de toda su gestión, como muestra esta placa número 4. No hubo nunca ninguna interrupción del control de precios de los precios cuidados. ¿Y qué pasó durante el gobierno de Macri? Solamente se redujo la intensidad de los controles de precios cuidados y bajó un poquito la cantidad de empresas adheridas. Nada más que eso. Pero con precios cuidados, Macri tuvo más inflación que con precios cuidados Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno segundo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque los precios cuidados y los controles de precios que la reta defiende y que, como pueden ver, es la continuación de una mezcla del fracaso del macrismo y el fracaso de Sergio Tomás Massa, solamente lleva a más escasez de bienes, a mayores precios, a más inflación. De hecho, Macri, que había empezado a regular, a aumentar muy fuertemente durante los primeros 3 años, en forma errónea y equivocada, por estar mal hecha la suba de tarifas, el último año de gestión se vio obligado a congelar todas las tarifas, lo cual pone en evidencia las inconsistencias dinámicas de este tipo de programas económicos que quiere aplicar la reta y que antes aplicó Macri. Tanto es así que Macri terminó poniendo este cepo. Este cepo que tenemos hoy en día lo puso Macri. Y no se olviden que durante los últimos 3 meses de gestión de Macri, su ministro de Hacienda fue Hernán Lacunza, el que, al menos por ahora, va a ser el ministro de Economía de Horacio Rodríguez Larreta, el que está detrás de este plan. Les recuerdo, Lacunza defaultió la deuda en pesos, o sea, avanzó sobre la propiedad privada de los argentinos, violentándola y en pesos. Algo inimaginable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.